Bienvenidas y bienvenidos a Fondo con María, en esta edición de los domingos en la noche, Noticias Caracol ahora, desde el cielo, literal desde el cielo, con una persona, esos diosesitos del Olimpo que se le aparecen a uno de pronto, ese cocinero de la paz, una gran paisa además, Juan Manuel Barrientos, Juanma, como le dicen muchos, en Medellín y en otros lados del mundo, porque es conocido ya por doquier. Es un orgullo porque además es el único chef colombiano, el único cocinero colombiano en ganarse una estrella Michelin. Esto fue hace un mes y él ya no solo está en Medellín, su tierra natal, sino en Bogotá, por supuesto en Washington, que es increíble que pueda estar uno en Washington abriendo un restaurante en el año 2020 y en Miami. Y quién sabe qué más cosas nos trae, pero ¿por qué el cielo? Juan Manuel, bienvenido. ¿Y por qué eso, un nombre tan bonito? ¿De dónde sale? Bueno, no, pues primero que todo un saludo a todos allá en Colombia, un abrazo muy grande a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias por esta invitación, estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Así. A ver, el cielo, desde que lo pensamos, queríamos que nos retara todos los días como a la excelencia y a innovar y a no caer en ese a no ser víctimas de nuestro éxito, ¿cierto? Cuando tú te despiertas todos los días y tienes que atender a los clientes y hacerlos sentir en el cielo, no puedes perder mucho tiempo, no perder, pero sí no puedes gastar mucho tiempo celebrándote, sino por el contrario superándote. Entonces, inclusive con la estrella, ese fue el mensaje súper claro al equipo. Eh, y fue, hoy celebramos y en la noche trabajamos. Y así fue, nos avisaron a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana estábamos recogiendo la mesa donde celebramos y trabajamos todo ese día hasta la 1 de la mañana. Y eso es como los Mm, Óscares que a uno le dan una llamada y le dicen, usted ganó el Óscar, ganó el Michelin. ¿Eso se pone? ¿Es una estrella literal o cómo sí, es? a ver, este año fue un poquito distinto. Normalmente ellos dicen pues, cuál es la fecha en la que van a anunciar las estrellas de la ciudad, de cada ciudad. Todo el año están anunciando estrellas. Entonces, por decir, en septiembre anuncian Tokio y en octubre anuncian París y así. Y entonces todos los meses, porque eso es desde la oficina de París, van yéndose como por las regiones donde dan las estrellas. Em, las estrellas las anunciaban hace un mes en Washington. Eh, entonces a nosotros hace 2 meses nos llaman para hacer un Zoom con un chef que tenía estrellas. Entonces Michelin, digamos que nos llamó y nos dijo, hay un chef que tiene estrellas, que se llama José Andrés, que es muy famoso, y quiere entrevistarlos para la página web de Michelin. A nosotros éramos 3 chefs que habíamos, pues a los que nos dieron la estrella, nuevos, porque había otros restaurantes que ya repetían estrella. Entonces a nosotros, digamos que nos llaman a este Zoom como si fuera una entrevista, la entrevista es grabada y él nos empieza a entrevistar, como haciéndose el huevón, ¿cierto? En una de esas, en la mitad de la entrevista, por Zoom, suena el teléfono de él y él lo contesta. Estamos grabando y dice, ay, qué casualidad, es el presidente de la guía Michelin. Les voy a decir que lo salude. Entonces lo saluda y le dice, hola Wendell, aquí estoy con 3 chefs, están en Zoom, te los voy a poner el altavoz en el teléfono. Entonces él acerca el teléfono como a la pantalla, pues como al computador, y él nos saluda de nombre y del nombre de nuestro restaurante, cosa que era muy extraño pues que obviamente lo supieras solo por un saludo. Y nos dice, chefs, les anuncio que ustedes van a recibir una estrella Michelin. Entonces, Uf, eso fue una cosa impresionante, pues que ¿uno además se no pone nos a la llorar o esperábamos. qué? Y yo, o sea, a mí hay un video inclusive que él me decía en inglés como cualquier cosa, yo le decía, a mí se me olvidó el inglés. Fue muy bacano, pero también digamos que te advierten primero que es como un NDA, o sea, no puedes decir nada, y dos, Ujú. durante el momento que te dicen, hasta el momento del anuncio, existe la posibilidad de que no te la den porque vayan otros críticos y digan que no, pues que no, o cualquier cosa. Entonces, eso, digamos que a nosotros, sabíamos como, yo le conté como 8 personas del equipo, pero eso es como cuando uno le entregan un cheque, que le entregan el cheque, pero el cheque no ha hecho canje. Entonces la plata todavía no es de uno. Entonces hasta que la estrella no nos la otorgaron el día pues, que la otorgaban, que era un mes después, nosotros éramos como con el cheque en la mano, ¿será que sí va a ser canje o no? Porque igual uno se pone nervioso. Ya el día de la entrega ellos anuncian como
4 días antes la hora exacta en la que van a anunciar. Ya todo es muy digital, entonces eso lo cuelgan en la página web y lo anuncian por las redes sociales. Entonces nosotros estábamos pendientes ahí del anuncio y estábamos pendientes del anuncio y ya cuando lo oficializaron en las redes sociales y en la página web, pues ya celebramos y ahí es la historia en la que celebramos como de 9 de la mañana a 11 de la mañana y ya nos pusimos a Y trabajar. a recoger y a lavar. Pero no todo fue así desde el principio. Yo tengo entendido que en la finca de su abuelo tal vez usted vio un puesto de mangos o un puesto de frutas y ahí pensó en la posibilidad como de arrancar en algo de gastronomía o de cocina o de venta de comida. ¿Cómo fueron esos orígenes que no fueron fáciles? A ver, esas historias son historias como anécdotas de niño bacanas que a mí me gusta compartir. Porque al final del día, cuando tú recoges como qué te trajo a tener o a lograr algo en tu vida que te fuiste, empiezas a mirar para atrás en retrospectiva y empiezas a darte cuenta cuáles fueron como esos momentos, esas chispas. Yo recuerdo mucho que yo era como muy vendedor y muy emprendedor, por así decirlo. Entonces, en la finca de mi abuelo, que había por los cafetales antes, ya no tanto, pero antes tenían muchos frutales porque eran árboles de sombra. Ya hay otras variedades que no necesitan tanta sombra. Y entonces a mí me encantaban las frutas. Yo vivía con una navaja en la mano, montada en un árbol, comiendo madroños, ciruelos, zapotes, mangos, mandarinas, nísperos, guayabas. Eso era una lista larga de frutas. Entonces yo me acuerdo que yo le decía a todos los niños que estábamos ahí que recogiéramos frutas y sacáramos a venderlas a la calle, como hacían las familias que vivían como al borde de las carreteras cuando uno iba para los pueblos, para poder recoger plata para comprar paletas los sábados. Entonces, digamos que esas son como anécdotas. También me acuerdo que le cogía las papas a mi abuela, la paila, el aceite, hacía una fogata y, y hacía como una fritanga y le vendía a mis tíos papas fritas para poder recoger plata para comprar paletas. Entonces, pues son como O sea anécdotas que que yo cuento no era una en vida el libro. fácil del todo, pues. Es decir, era una infancia feliz, pero con algunas dificultades económicas, No, Juan no, Manuel. no, la verdad no, No. no. Esto era más de emprendimiento. Yo no puedo quejarme. Yo tuve una vida que gracias a Dios mis padres, a través de la educación que tuvieron y su formación profesional, pudieron darme una vida digamos que sin muchos lujos, pero cómoda. Y no me puedo quejar. Yo creo que era más de un tema de emprendimiento y de ver como esa pila paisa de echar para adelante y de trabajar, pero gracias a Dios tuve la bendición de que mi padre tuvo una carrera profesional y eso lo ayudó a tener trabajos que le logró, pues con los que nos pudo pagar nuestra educación y nuestra alimentación. Juan Manuel, qué diferencia hay entre un restaurante de fusión o comida molecular y un restaurante común y corriente? ¿Eso cómo lo describe uno? A ver, ¿Qué es lo hay que... muchos estilos de cocina y digamos que los cocineros como que tratamos de apuntar a nichos de mercado, por así decirlo, para, digamos que clasificar nuestro estilo de cocina. Entonces, uno escucha muchos términos, muchísimos. Un término, digamos, es lo que se llama cocina de autor. Cocina de autor es que el chef básicamente inventa sus platos y hace lo que le da la gana. Fusión es cuando tú mezclas dos cocinas tradicionales, ejemplo, la cocina Nikkei, podría ser un estilo de cocina fusión donde se mezcla la cocina japonesa con la peruana en las segundas generaciones de los japoneses llegando a Perú. Lo que se llama French Panese, que es la cocina francesa japonesa, que se da tanto en franceses que viven en Japón como japoneses que viven en Francia. Y así hay diferentes estilos de cocina fusión. Evidentemente está la cocina tradicional y dentro de la cocina tradicional en marcas, las cocinas de regiones o de países. La puedes ver como cocina tradicional latinoamericana si la vieras desde Europa. Ves un uso de cebolla con tomate, que es todo el creol, que viene desde Argentina con los chimichurris hasta el pico de gallo de los Mexicanos. mexicanos. Ves el uso del maíz, ves el uso de la papa. Ya luego, si te quieres focalizar por regiones,
empiezas a entender los diferentes usos, o si lo quieres ver por, digamos que por las fronteras políticas, empiezas a decir que una cosa es la cocina italiana, otra la mexicana, otra la colombiana, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas formas de clasificar las cocinas, y yo creo que es un ejercicio bonito de los cocineros en decir, esto es lo que quiero proponerte, y esto es lo que te quiero dar, y esta es mi propuesta de valor. Entonces, a veces la gente se tiende a confundir, pero realmente yo creo que es un buen propósito de los cocineros de tratar de explicarse. O sea que uno llega allá o al cielo o a cualquiera de los otros y tú nos muestras tu gusto, dijéramos. No es como que uno llega y yo pido bandeja paisa, sino que ustedes nos llevan a un tipo de comida o de experiencia Sí, o de sensación o qué, de a gusto. ver, el cielo es cocina de autor colombiana, es decir, que utilizamos ingredientes colombianos, pero básicamente nos inventamos eh, lo que queremos o lo que queremos contar, es decir, no vas a encontrar cocina tradicional colombiana. Entonces, ya ahí vienen, digamos que dos componentes para que las personas entiendan qué es el cielo. El cielo es un restaurante de cocina colombiana, porque somos colombianos, porque nacimos en Colombia, porque utilizamos ingredientes colombianos, porque contamos historias de Colombia. Pero a eso lo agregamos la palabra de autor o moderna, es porque no hacemos cocina tradicional, es decir, no encuentras ni la bandeja paisa ni eso, o si encuentras variaciones o propuestas distintas. Por ejemplo, a mí me preguntaban, alguien me hizo un chiste que si nos habíamos ganado la estrella con una changuita, y realmente sí fue así, es decir, en el cielo había una reinterpretación de una changua, en el cielo Washington, en el menú en el que nos ganamos la estrella. Eh, y también me preguntaron por el chontaduro, y había una dona, un cronut de crema de chontaduro con un erizo japonés, ¿sí me O entiendes? sea que Entonces sí, claro. realmente vamos proponiendo cosas distintas, pero no son tras las tradicionales. Por otro lado, contamos historias como al final con el café, que servimos café colombiano evidentemente, servimos un snack de chocolate con cristales de sal y una mariposa de maíz amarillo, y unos pedazos de texto de 100 años de soledad de papel comestible en homenaje a Gabriel García Ah, Márquez. Entonces lo que estamos contando es un poquito ese realismo mágico del país, donde te comen las mariposas amarillas y un pedazo de texto de 100 años de soledad comestible. Entonces no solo es cocina, son historias, son vivencias, son paisajes, y cosas que van pasando en el día a día del país que caminamos, que investigamos, con el que vamos interactuando, ¿cierto? Y eso es lo que echamos a la mochila y nos lo llevamos a Washington. Y luego, o a Miami. Y luego viene el tipo de servicio, que es otra cosa que la gente a veces, digamos que tienden como a decir, ¿ustedes cómo sirven? Entonces, porque nosotros servimos platos pequeños, ¿cierto? Entonces, cuando la gente ve un plato, por decir en las redes sociales, dice, eso es muy poquita comida. Nosotros en el Cielo Washington servimos un menú por persona de 25 platos. Yo no te puedo dar 25 bandejas paisas ni 25 sí, no, exacto. filetes, porque no te Si los vas a no, comer. Entonces yo tengo que darte 25 bocados. Entonces normalmente un menú del cielo, si tiene entre 10 y 25 platos, nosotros lo balanceamos en tamaño para que tú te comas aproximadamente 1 kilo de comida. Si alguien después de 1 kilo de comida termina con hambre, con hambre está grave, sí, está ya grave. es otro cuento, ¿cierto? Además que, por ejemplo, en el Cielo Washington, el maridaje, son las copas de vino que van con el menú, son 14 copas de vino. Entonces tú, en una sentada de más o menos 3 horas y media, te comes 1 kilo de comida en 25 bocados, te tomas más o menos unos 750 mililitros de agua, y además de eso te puedes tomar por ahí 1 litro de vino entre todas las copas que te servimos. Entonces, realmente nosotros no creemos que es poquita comida, pero de pronto la gente sí puede interpretar que por el tipo de servicio puede ser poquita comida, pero ya cuando la gente va y dice, párela, espérese. Sí, 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 exacto. Y meterse en hotel, meterse en esa otra línea, en el peor año de todos los posibles, con pandemia, etcétera, más Washington, más reapertura, o en fin, continuar en Miami. ¿Por qué hotelería? ¿Cómo va mezclado gastronomía y hotelería? ¿O eso es parte de su emprendimiento? Mira, te voy a dar dos respuestas. Una que es macro sobre la empresa. Nosotros siempre hemos creído
en nosotros independiente de las circunstancias de afuera, ¿cierto? Cuando nosotros abrimos el cielo hace 14 años en Medellín, que había unos grandes restaurantes, pero eran muy contados. Estos restaurantes no utilizaban sistemas de reservas, no hacían menús de degustación, hacían cocinas tradicionales, deliciosas, pero digamos que cuando nosotros abrimos hace 14 años, rompimos muchos esquemas, el de las reservas, como te decía, el de la cocina de vanguardia. Entonces, nosotros decimos, creemos en lo que nosotros hacemos independiente de cómo gira el exterior. Y en estos 14 años hemos visto muchos reverses económicos de las economías de las ciudades o de los países en los que hemos estado. Por ejemplo, cuando abrimos en Miami también había un tema económico en el país difícil, pues en Estados Unidos. Entonces, realmente nosotros siempre nos hemos enfocado en decir, nosotros qué podemos hacer y qué podemos ofrecer. Entonces, eso por un lado. Dos, cuando nosotros abrimos Washington y cuando abrimos el Cielo Hotel, que lo abrimos en medio de la pandemia y de las cuarentenas, son proyectos que tomaron entre 3 y 4 años. El Cielo Hotel tomó 4 años en gestarse, por así decirlo, y el Cielo Washington se tomó 3 años. Los dos cayeron casi que en una apertura de 6 meses de diferencia, porque el Cielo Washington lo abrimos en octubre del 2020 y el Cielo Hotel lo abrimos en marzo del 2021. Entonces, pero ya veníamos trabajando años en ellos y no íbamos a tirar la toalla por más que estuviéramos en un momento muy complicado de las economías. Lo segundo es que nosotros nos propusimos crecer y generar empleo, ¿cierto? Nosotros creemos que el mejor acto social es generar empleo, ¿cierto? Y eso lo generamos. Empleos, y muchos empleos. ¿No? Nosotros, cuando empezamos en la cuarentena del 2020, teníamos 300 empleados en el Cielo. Nos propusimos, cuando nos empezamos a preguntar cómo vamos a sobrevivir en esta cuarentena, que además de eso era cerrar y todo, tuvimos una serie de acciones muy complicadas, o sea, es decir, nos tocó tomar unas decisiones muy difíciles, pero las decisiones fueron muy acertadas, porque nosotros lo que hicimos fue garantizar la salida, no garantizar la cerrada, que fue donde la gente se enfocó. Y una de las cosas que hicimos en el plan largo fue que nos propusimos tener más empleados de los que teníamos un año vista. Es decir, nos dijimos, vamos a entrar en un año, marzo 2020, marzo 2021, en un año, en los próximos 6 meses van a ser una caída así, pero tenemos que tener una subida exponencial que inclusive sobrepase los empleados que teníamos. No voy a alargar todo lo que hicimos, pero hoy o a marzo llegamos a tener, marzo 2021, 350 empleados, es decir, 50 empleados más. Y esperamos que más o menos en marzo del 2022 lleguemos a 500 empleados. Adicional a eso, pues tenemos nuestra fundación. Eso quería preguntarle, como ese tema de la filantropía que ha sido también muy, muy suyo, ¿no? Creo que inclusive está marcado, dijéramos, el amor aquí en su brazo, sí, exacto. Exacto, una frase muy bonita, que es: el amor encuentra caminos donde los lobos les da miedo cazar. A ver, el tema de la fundación nace hace 14 años. Yo siempre he creído, yo me acordaba de un ejercicio que uno hacía, o una fantasía que uno tenía con los amigos, y decía, si usted se gana la lotería, ¿usted qué hace? Y entonces, cuando todos hemos tenido esta conversación con nuestros amigos y hemos fantaseado qué hacer con el baloto, con el loto, ¿cómo se llama la lotería del país donde uno vive? Y todo el mundo siempre responde 3 cosas. Una es: le compro casa a mi mamá o me compro casa, ¿cierto? 2, ayudo a la gente. 3, me doy un gusto y el resto lo invierto. Esa es la respuesta del 99% de la gente. Pero yo me di cuenta que la gente, cuando se gana el baloto, nunca va a dar el 10% del baloto que se ganó. Eso no va a pasar jamás. Porque no está dando, si el día que se gane 1.000 millones de pesos no va a regalar 100, si hoy que se está ganando 10 al año, no da 1, ¿sí me entiendes? Uno tiene que ayudar con lo que tiene. Entonces yo en ese momento, cuando empecé la Fundación del Cielo, que inclusive empezó más como un proyecto social, yo empecé en ceros en el Cielo y yo dije, si yo no ayudo allá, ya no voy a ayudar cuando tenga. Y yo venía ayudando como a nivel familiar, eso ha sido como parte de nuestra vocación familiar, hacer trabajo social y ayudar a otras familias y demás, algo que nos inculcaron a mis hermanas, mis padres. Entonces,
cuando yo empecé con el cielo, yo dije, esto tiene que tener un propósito social desde el principio. El momento en el que nosotros lo empezamos, Colombia estaba en guerra y llevaba 60 años en guerra. Entonces dijimos, para poder solucionar los miles de problemas que tiene el país, primero tenemos que terminar la guerra. No se puede construir un hospital si hay guerra, no se puede tener mejor educación si no hay guerra, no se puede tener inversión extranjera o turismo si hay guerra. Entonces nosotros dijimos, hagamos una fundación de no violencia y de paz. Entonces lo que sabíamos hacer era cocinar, entonces dijimos, cocinemos paz. Entonces empezamos capacitando soldados heridos en combate, policías heridos, víctimas indígenas, personas desplazadas, y luego empezamos a entrenar también en cocina y no violencia a personas desmovilizadas que venían de los grupos paramilitares o de grupos guerrilleros, ¿cierto? O sea, como pasándole ese conocimiento a ellos, ¿no? Para que Exacto. tuvieran su empresa o su Como una pequeño especie negocio. de escuela de cocina, ¿cierto? Entonces, eso tiene unos cursos que más o menos nosotros nos dimos cuenta que la gente podía hacer como unos módulos que fueran muy fáciles como de escoger. Entonces tenemos un módulo de cocina, de módulos de 3 meses, en donde la gente puede escoger cocina, y después cocina avanzada, panadería, panadería avanzada, y después sala, y después barismo, que es preparar café. Y hay gente que los coge los 6, hay gente que solo coge panadería, hay gente que coge panadería y café, y ellos van armando sus módulos de acuerdo como van queriendo. Pero una de las cosas que va pasando es que nosotros les vamos introduciendo nuestro trabajo a la fundación y les ofrecemos unas pasantías en el cielo. Como todos aspiran a hacer las pasantías en el cielo, porque además las pueden hacer también en otras partes, ellos deben pasar para poder entrar a las pasantías en el cielo a unas sesiones de perdón y reconciliación. Porque de nada sirve que yo, por un lado, entrene en un soldado mutilado, por una mina, y por el otro lado entrene en un desmovilizado y lleguen a pelear a la cocina del cielo. Entonces ellos entran en unas sesiones de perdón y reconciliación que para mí eran inclusive más importantes que enseñarles cocina, porque era realmente donde se reconstruía y se regeneraba el tejido social del país. Y eso lo llevamos haciendo 14 años. Obviamente, pues en el último año esto está en stand-by porque no podemos pues, dar cursos y no podemos, pues por el contacto físico, lo hemos tenido en stand-by. Pero realmente eso es lo que llevamos haciendo 14 años y hemos tenido unos logros muy bonitos y logramos inclusive mandar a 3 personas becadas a estudiar a España, luego de que pasaran nuestros cursos, de que entraran a cocinar al cielo. Luego los pudimos mandar becados a España. Entonces cuando ellos van, por ejemplo, becados a España, no solo van con los viáticos y las becas, sino que ellos conservan los salarios en el restaurante para que puedan sostener sus familias, porque de nada sirve que se vayan y las familias se queden aquí sin cómo alimentarse. Entonces, digamos que ha sido un trabajo muy bacano, muy bonito y muy complicado también, pues porque es que nosotros empezamos como 3 años antes del proceso de paz con el tema de los desmovilizados. Entonces había un estigma grande, había unos riesgos grandes, y bueno, eso ya se ha venido transformando de una manera muy bacana en el país, y yo siento que a pesar de que el país tiene muchas cosas por sanarse, por regenerarse esos tejidos, yo creo que hay unas cosas macro en las que sí hemos logrado como país pasar la página, y ya me parece muy bonito todo lo que se ha logrado a nivel país. Y, y eso me lleva como para cerrar nuestro diálogo un poco a ese futuro de país que usted ve en su hija Azul. El otro día veía una entrevista de La República suya y ella entraba y ella quería participar y ella quería hablar. ¿Qué es ese futuro? Porque usted escribe muy bonito Colombia. A pesar de todas estas dificultades, usted es un optimista en Colombia. Entonces, como, ¿qué le cambió con la llegada de una hija? Todo. O sea, yo creo que los que somos padres entendemos que el mundo es así, y cuando el hijo nace esa noche o esa tarde, o la mía nació en una noche, el mundo se voltea y es completamente al revés, y todo, las valoraciones de todo cambian, las valoraciones de la estabilidad, del dinero, del amor, de las responsabilidades, de entender el país, de muchas cosas cambian. Cambian, yo creo que para bien, porque nos vuelven más conscientes, más, más muchas cosas bonitas, valga la redundancia. Yo más que soñarme, trabajo por una Colombia en la que yo me sueño, en la que mi hija y los niños de la edad de mi hija caminen en paz, caminen libres, caminen oportunidades. A mí la gente me dice, usted es un soñador porque sueña mucho y cosas muy grandes. Yo no, yo soy un hacedor. Yo sí sueño grande, pero es que soñar
inclusive me conecté 7 minutos tarde porque estaba terminando una meditación y, y yo te digo uno medita o sueña o pone en esas metas o esa visión de lo que uno quiere en la vida en cortos momentos de su vida. Es decir, uno se queda de 4, 5, 6, 7 minutos en decir, esto es lo que no. A mí me gustaría lograr esto. Pero ¿cuánto te toma lograr eso? Te toma años. Entonces yo realmente creo que las personas que hacen sus sueños realidad son más hacedores que soñadores. Yo creo que esta conversación ha sido muy, muy grata y muy impactante para mí y creo que para todos los que están aquí conectados en las redes, porque Juan Manuel Barrientos, uno dice, bueno, un empresario, pero uno quiere más colombianos así, no solo el empresario, el emprendedor, sino el ser humano. Entonces yo, muchas, muchas gracias y nos abrió el corazón un poquito, ¿no? En momentos en que Colombia de verdad lo necesita, que nos den ese mensaje como el suyo que me llegó muy al alma. Así que a Azul, a Manuela y a todo ese grupo del cielo, un abrazo muy, muy especial y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, un saludo muy grande y un abrazo a todos allá en Colombia. Bueno, de todas maneras los esperamos en 8 días con otra historia, ojalá tan maravillosa como esta que nos trajo Juanma, como le dicen, y domingo 8:30 en A Fondo con María Emma, Noticias Caracol ahora. Buenas noches.